Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Mapa Animal. Mi nombre es María Paula Vélez, soy médica veterinaria, he dedicado mi carrera profesional a trabajar por y con los animales silvestres y hoy quiero que tratemos un tema que es bastante delicado y se trata de las consecuencias que trae la cacería furtiva de la fauna silvestre. Vamos a ver entonces en este video las dos consecuencias principales que trae tanto sobre el individuo como sobre el ecosistema esta actividad de cazar animales silvestres. Quédate entonces conmigo y aprendamos sobre esto. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la cacería de animales silvestres se puede dar por diversos motivos. El primero puede ser para vender estos animales que se obtienen a través de la cacería como mascotas. Esto es particularmente cierto en el caso de animales que son carismáticos, como por ejemplo los primates, los perezosos, los loros o las guacamayas. Adicionalmente, también puede pasar que estos cazadores quieran obtener algunas especies específicas para vender algunas de sus partes como amuletos, por ejemplo, como parte de la medicina tradicional. En algunos casos, las personas piensan que tener una mano de un primate va a traerles buena suerte o que tener, por ejemplo, las uñas de un hormiguero les va a traer riqueza. Y también un tercer motivo puede ser para consumo, ya sea para consumo de ellos mismos o para vender y que se venda pues estas carnes o estos productos de animales silvestres en otros mercados a escala un poco más grande o más local o regional. Esto sucede sobre todo con animales como iguanas, tortugas, chigüiros, armadillos, que son animales que han sido tradicionalmente consumidos sobre todo en algunas épocas del año como por ejemplo la Semana Santa. Hablemos ahora entonces sobre esa primera consecuencia que trae la cacería de animales silvestres, que es la consecuencia que se da sobre el individuo que es cazado. En el caso de los animales que se extraen de su medio natural para ser traficados o vendidos como mascotas, pues ya hemos hablado muchísimo de esto y sabemos que aproximadamente 9 de cada 10 de estos animales mueren durante ese proceso de captura, de transporte, de venta o incluso cuando ya han llegado a su consumidor final o cuando la persona pues que los compra ya los tiene en su casa. Sabemos entonces que estos animales pues son privados de su libertad, se les impide entonces seguir cumpliendo con sus funciones ecosistémicas, se ven expuestos entonces a situaciones de estrés, de hacinamiento, a dietas que no son adecuadas para ellos y en la gran mayoría de los casos entonces estos animales terminan muriendo o enfermando gravemente. En el caso de los animales que son extraídos entonces para obtener algunas de sus partes, como por ejemplo los huevos, las manos, las pezuñas, los colmillos, etcétera, pues son animales que obviamente van a ser sacrificados de maneras muy crueles, muy cruentas, muy dolorosas para poder extraer estas partes. Entonces, claramente, pues ahí la consecuencia negativa sobre estos animales es que no solamente pierden su vida, sino que pierden su vida de una manera completamente dolorosa y traumática. Y en el caso de los animales que son cazados también para consumo, pues puede pasar exactamente lo mismo. Son animales que obviamente no se van a sacrificar en condiciones de bienestar, de alguna manera, como se trata de hacer con los animales domésticos, sino que van a ser sacrificados de cualquier manera, con golpes, con disparos, con machetazos, y obviamente pues esto les va a generar muchísimo dolor, no solamente el acto como tal del sacrificio, sino también los momentos previos a este, durante la persecución, etcétera. Adicional a esto, pues también debemos tener en cuenta que en muchos casos, lastimosamente, estos animales que se terminan sacrificando para consumo muchas veces tienen crías que dependen de ellos y que también van a terminar muriendo o van a ingresar a este mercado y a este círculo del tráfico ilegal de especies. Y ahora hablemos sobre la segunda consecuencia que trae la cacería de animales silvestres, y es la consecuencia que se da sobre el ecosistema como tal, todo ese desequilibrio que se genera. Algunas personas que defienden esta cacería, que la practican y que les gusta, dicen que, contrario a lo que piensan los conservacionistas, la cacería de animales silvestres ayuda a mantener el equilibrio en el ecosistema. Esto lo dicen porque ellos cazan animales que son de pequeño tamaño y que generalmente si no tuvieran un depredador natural o un controlador biológico se podrían llegar a convertir en una plaga. Algunos incluso algo que hacen en algunos sitios es liberar estos animales que ellos van a cazar en esas zonas donde van a ir a cazarlos y dicen que ellos no están generando ninguna alteración en el ecosistema porque están cazando los mismos animales que ellos han introducido en ese territorio.
Sin embargo, pues esta visión realmente es muy sesgada y no es cierta, debido a que realmente siempre que hay cacería de animales silvestres o extracción de un animal silvestre, se va a alterar el equilibrio del ecosistema y especialmente la cadena trófica o la cadena alimenticia. Ya hemos visto que absolutamente todos los animales silvestres tienen funciones ecosistémicas específicas, puntuales, y también están ubicados en un sitio particular dentro de la cadena alimenticia. Los animales herbívoros y pequeños, por ejemplo, los roedores, los conejos o algunos más grandes como por ejemplo las tatabras o cerdos de monte, los venados o los ciervos, son animales que ayudan a dispersar semillas, por ejemplo, y que también son importantes porque son presas naturales de depredadores, como por ejemplo felinos silvestres o cánidos silvestres, etc. Estos animales son supremamente importantes y deben estar ahí para garantizar que estos depredadores tengan de qué alimentarse. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente cuando hay cacería se enfoca principalmente en estas especies de menor tamaño, sobre todo si hablamos de la cacería que se da para consumo. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Si por ejemplo hay un felino silvestre que está alimentándose de muchos conejos y empiezan a desaparecer todos esos conejos porque las personas los cazan, entonces de un momento a otro este felino silvestre se va a quedar sin presas naturales para consumir. Entonces, ¿qué puede pasar? Pueden pasar dos situaciones. La primera es que el animal tenga que irse de ese sitio a otro a buscar nuevas presas, que termine disminuyendo mucho su condición corporal porque no tenga de qué alimentarse y que termine muriendo precisamente de inanición. O la segunda opción es que ese animal encuentre otras alternativas para alimentarse. Muchas veces esas alternativas van a ser animales domésticos, por ejemplo las vacas que estén en esa misma zona, los cerdos, las gallinas, que son animales que tienen las personas para producción y para consumo. Entonces, cuando a este felino silvestre se le acaban sus presas naturales, la opción que puede tener más fácil es ir a consumir estos animales domésticos y empieza a generarse entonces un conflicto muy grande y que se presenta casi que en todos los lugares rurales del mundo, y es ese conflicto que se da cuando estos felinos o estos depredadores empiezan a consumir los animales domésticos de las personas de la zona. Si pasa lo contrario y en vez de estar cazando animales que son presa o animales herbívoros, empiezan a cazar a los animales depredadores como por ejemplo los pumas, los jaguares, entonces va a pasar una situación completamente opuesta. Como ya se empiezan a acabar los depredadores naturales, entonces empieza a aumentar la población de estos animales herbívoros que son normalmente controlados por sus depredadores. Entonces empieza a aumentar muchísimo, por ejemplo, la población de conejos o de roedores, y esto puede llevar a un desequilibrio, pues ellos normalmente son herbívoros y van a empezar a alimentarse de las plantas, del bosque, de los cultivos de la gente también en algunos casos, y entonces empiezan esas plantas y esos ecosistemas a empezar a morir o a disminuir. Cuando se habla de animales en peligro de extinción, generalmente tendemos a pensar que ellos están en peligro de desaparecer debido principalmente a alteraciones o al deterioro de su hábitat natural. Y claro, esto es cierto. Los incendios, la expansión de la frontera agrícola, la deforestación, las inundaciones son problemáticas o situaciones que van a afectar siempre la supervivencia de las especies silvestres. Pero a veces se nos olvida tener en cuenta también dentro de este grupo de factores a la cacería ilegal. Se han realizado en la última década diversos estudios que demuestran que la cacería puede llegar a ser incluso más importante que estos factores de deterioro del medio ambiente cuando hablamos de lo que pone en peligro a algunas especies. Por ejemplo, una universidad en Holanda dirigió un estudio que determinó que incluso en áreas protegidas, pero donde se presenta cacería furtiva, las poblaciones de mamíferos llegaron a disminuir en un 83% y las de aves en un 58%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que de las poblaciones de animales originales que había en esa zona antes de que se empezara a presentar la cacería furtiva, solamente el 17% de las de mamíferos se ha mantenido en el tiempo y solamente el 42% de las poblaciones de aves se han mantenido en el tiempo. Otro estudio que se llevó a cabo en el sudeste asiático lo que hizo fue comparar las imágenes de cámaras trampa en dos sitios diferentes pero que tuvieran las mismas características ecosistémicas y la misma diversidad de animales silvestres. En el primer sitio era un área protegida pero donde la cacería furtiva estaba descontrolada, y el segundo sitio era un sitio donde no se presentaba cacería furtiva pero sí estaba sufriendo talas y procesos de deforestación importante.
Los resultados fueron sorprendentes, pues los investigadores se dieron cuenta de que tenían más diversidad y más vida silvestre en el segundo sitio, que era donde no había cacería pero se estaba presentando deforestación, que en el primero, que era un área protegida pero donde estaba descontrolada la caza furtiva. Lo que ellos concluyen es que nosotros podríamos tener una selva completamente preciosa pero vacía, mientras que podemos tener un lugar que no sea o no tenga las condiciones de bosque ideales, pero donde pueda albergarse mayor vida silvestre. Esto también entonces lo que concluyó es que los efectos de la cacería son mucho más graves sobre la pérdida de la biodiversidad que los efectos que puede llegar a tener la alteración del paisaje o del ecosistema. Como podemos ver, si queremos proteger nuestra biodiversidad, es tan importante mantener nuestros mares, ríos, bosques y selvas en óptimas condiciones, como también combatir la cacería furtiva o la cacería ilegal de animales silvestres. Nosotros desde nuestra cotidianidad también tenemos un papel en esto y también podemos ayudar, aunque no lo creamos. En primera medida, por favor, siempre, lo reiteramos, evita comprar animales silvestres, ya sea como mascota, ya sea porque te dio pesar verlo en la carretera o en el mercado. Nunca jamás compres partes de fauna silvestre, no compres garras, no compres colmillos, no compres nada de esto, así sea artesanía o así te parezca bonito. Y nunca, nunca, nunca consumas carne o consumas huevos de animales silvestres, no importa la época del año que sea. Todo esto va a ayudar a que esa cacería vaya a disminuir, porque claramente si no hay demanda, pues tampoco va a haber oferta. Entonces, en la medida en que más personas nos hagamos conscientes de esto y dejemos de adquirir o de apoyar, así sea indirectamente, la cacería, pues esta eventualmente va a ir disminuyendo también. Si te gustó este tema, por favor danos me gusta. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios, que estaremos felices de discutir contigo también, de resolverte algunas dudas o de que las resolvamos juntos. Y por favor no olvides seguirnos en nuestras otras redes sociales, suscribirte a nuestro canal y leer los artículos del blog. Recuerda que nos une Mapa Animal.